Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Omar Cavazos y el día de hoy vamos a hablar sobre Justice League, el éxito del momento, el Snyder Cut. Y está con nosotros Franco desde Perú Hola, ¿qué tal? y nos acompaña Debs Al-Raki. ¿Qué tal, Debs? Hola, hola, ¿cómo están? Y vamos a empezar con este podcast. Primero que nada, quiero que empecemos con una opinión general. Eh, ¿Quieren comenzar, Debs o Franco, o quieren que empiece yo? Ah, Empieza tú si quieres para de ahí partir. sí, Bueno, eh, pues quiero empezar comentando que la película me pareció un gran avance comparado con la versión anterior. Creo que esta película es una muestra de que si el público de internet se compromete a cumplir con un objetivo y recibe el apoyo cualquier proyecto recibe el apoyo que recibió esta película, es posible lograr objetivos muy ambiciosos. Y el que se haya hecho esta película, pues es una muestra de que las corporaciones van a escuchar al público siempre y cuando se demuestre ese apoyo. Y en general, pues la película me pareció una obra muy bueno, no es consolidada, sino que eh, está mucho mejor estructurada que la versión anterior, ya que la versión anterior pues sí se notaba los cortes tan bruscos y se notaba que no estaban los personajes justificados de la manera en la que se justificaron aquí con el contexto de su pasado, y sobre todo le dio mucho protagonismo a dos personajes de los que vamos a hablar en el siguiente segmento. Pero a grandes rasgos, pues mi opinión es que la película es un gran avance. Y creo que es una buena película. Bueno, yo la verdad yo la vi y hace poquito la acabé de ver de hecho. Y en mi opinión es una película bastante buena, o sea, creo que Snyder en esta ocasión supo desarrollar muy bien a sus personajes y además algo que me sorprendió mucho también, creo que hasta se reinventa un poco aquí o utiliza mejor esos elementos estilísticos suyos que tanto le caracterizan. Y a lo mejor más adelante andamos en eso, pero solo puedo decir que para ser una película de 4 horas, eh, está muy, pero muy digerible. O sea, es de las películas de esa duración más que más se me han ido más rápido. Vaya, es una película que tiene un ritmo muy, muy bien pautado, utiliza muy bien la edición, los enlaces y la cámara lenta, que aunque ya casi es un meme, pero la verdad no es tan exagerada como andan diciendo por ahí. Creo que las escenas de acción que presenta Snyder, que es digamos su principal atractivo, están muy, muy bien dirigidas porque no solamente se basan en la cámara lenta, sino que hace un montaje bastante dinámico, y que resalta sobre todo en la última parte. A mí, en términos generales, me pareció muy buena película, aún sin compararla con la de 2017. Me pareció, como película de superhéroes, eh, todo un hito porque nos presentan personajes que no tenían digamos, una presentación previa, a excepción de unos cuantos, vaya, pero que funciona, o sea, funciona bastante bien y se extraña, la verdad, una película individual que te pueda presentar una diégesis tan sólida como fue este caso. en cuanto a mí, quiero acotar algo que siento que no se ha tomado tanto en cuenta, y es que hubo un cambio de director de fotografía que en la mayoría de películas de Zack Snyder, tanto en 300 como en Batman contra Superman y hasta en Watchmen, era Larry Fong, que es un director de fotografía bastante talentoso, pero bastante pop, digamos, y que para esta película se cambió a Fabian Wagner, que no estoy muy seguro en qué otras películas ha trabajado, pero sí sentí, incluso antes de saber este dato, que había cierto cambio
era un poco más sutil el uso, incluso el uso de la oscuridad que tanto se le criticó a Zack Snyder Ujú. en Batman contra Superman, en otras películas, creo que está un poco mejor utilizado los niveles de contraste y todo. Eh, y también quería acotar de que a mí siempre, desde que vi Man of Steel, el estilo de Zack Snyder ya me había encantado. De hecho, bueno, incluso antes, desde Watchmen, que es una de las primeras películas, digamos, no comerciales que vi, porque cuando salió creo que tenía 10 o 11 años, y por más que sea una película de superhéroes igual, siento que el Snyder Cut toma un poco más de Watchmen que lo que, narrativamente hablando, que lo que toma de sus películas de superhéroes. Entonces me parece que es como una conjunción de toda su carrera. eh, es como el epítome de su carrera hasta este momento. Toma un poco de las Totalmente mejores de partes acuerdo. de todas sus películas. Ujú. Claro, o sea, en la parte de las Amazonas toma mucho sobre 300. Las escenas que son un poco más de acción, digamos, centradas en Steppenwolf, toman bastante de Sucker Punch, que es un poco más surreal, por decirlo así. Entonces, de verdad es la obra cumbre de Zack Snyder, que es un director que ha ido evolucionando bastante durante los años, y espero que si llega a haber una continuación de la saga pueda seguir continuando su evolución. Muy bien. Y pues, en términos generales, es una película muy recomendada. Y hay personas que ni siquiera se atrevieron, que yo conozco, que ni siquiera se atrevieron a ver la versión anterior, que la que salió en cines. Y pues son personas muy afortunadas porque ahora tienen la oportunidad de ver esta película sin tener nada del conocimiento previo de la anterior versión. Totalmente. Y bueno, pasemos al siguiente tema, que son los personajes, que en este caso sí que se vio un tremendo, por decir, completamente una vuelta de tuerca de cómo se trataron los personajes en esta versión, que aquí Snyder se atrevió a tomar a dos personajes que, bueno, sobre todo el personaje de Cyborg, que es un personaje totalmente secundario en cualquier otra serie o película anteriormente. Y aquí prácticamente es el protagonista de esta película. Es algo que tomó por sorpresa a muchos cuando los personajes principales generalmente son Batman o Superman o la Mujer Maravilla. Aquí la mayor parte de la historia pues está centrada en Cyborg, y creo que aquí ya nos damos cuenta por qué el actor que lo personifica eh, estuvo haciendo tanto pues un desmadre que hizo en internet ahí, haciendo tantas quejas y denunciando a Joss Whedon por el trato injusto que le dio, bueno, que principalmente por lo que hizo en el set fueron sus quejas, pero creo que también fueron muchas quejas sobre cómo trató a la película, cómo fue editada la película de la versión de Joss Whedon. Y pues se entiende porque una vez que vemos esta película nos damos cuenta de que no tiene nada que ver lo que vimos en cines con lo que era la intención del director. Y el otro personaje que tuvo una completa reinvención fue el personaje de Flash, mientras que en la versión que vimos hace unos años era un personaje completamente inútil y miedoso. Aquí sigue teniendo el mismo carisma que tenía en la anterior versión, pero vemos un Flash que se atreve a hacer cosas a pesar de sus miedos. Es un Flash que es sumamente poderoso, pero aún así eh, tiene un gran control sobre sus poderes y su forma de correr, principalmente, que como vemos en la otra película, que ni siquiera sabía correr. ¿Cómo no va a saber correr una persona que es un corredor? Y aquí totalmente lo opuesto a esa versión patética que vimos. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, ¿Qué ibas a decir, Franco? claro, me parece un punto muy interesante. Bueno, supongo que una película de 4 horas tiene mucho más espacio para desarrollar los personajes, pero el cambio de por sí sigue siendo muy radical.
O sea, creo que incluso si se hubieran mantenido solo algunos de los puntos que se le dieron a estos personajes, e incluso si la película durara 1 hora menos o incluso 2 horas y media, o sea, hubiera sido una visión mucho mejor. Y también quería acotar que me gustó mucho más Steppenwolf en esta versión, que es un villano que, por más que leo, o sea, me considero un lector ávido de cómics, pero no es un personaje con el que esté muy familiarizado, especialmente, y siento que con muy pocos detalles y muy pocas cositas que se le agregaron, es un personaje completamente superior a la versión de Joss Whedon. O sea, es un villano verdaderamente atemorizante y que tiene una justificación para sus acciones mucho más sólida que la que tenía en la versión anterior. Entonces, ese me parece uno de los mejores aciertos de la película, la caracterización de Steppenwolf como un villano mucho más, mejor construido. Ujú. Totalmente de acuerdo con Franco. Creo que Steppenwolf mejoró bastante porque se le agrega algo que le da sentido al personaje, ¿no? Que es Darkseid, que había estado ausente en la de 2017. Aquí pues ya tiene una motivación un poco más, digamos, tangible, un poco más entendible, ¿no? De por qué está detrás de las cajas madres. Además de que creo que se le agrega una presencia y una presentación un poco, digamos, no sé, más intimidante, vaya, porque en el 2017 lo sentí un poco escueto, tanto en movimientos como en personalidad, ¿no? Y acá sí lo veo como un villano que logra rellenar estas 4 horas, cosa que con la versión anterior, la verdad no lo veía, vaya, cumpliendo el rol de villano. También, como mencionaste, Cyborg, que vaya, o sea, creo que Cyborg en la 2017 era bastante mierda, ¿no? Pero acá sí me impresionó. Es un personaje que se le dedica una buena parte del metraje. Que de hecho, cuando se enfoca en él, la película, el tiempo. Ay, golpeé el micrófono. El tiempo de Cyborg, o sea, como que oscila entre recuerdos, entre el presente, o sea, y está muy en tono con el personaje, ¿no? Porque está, digamos, un poco disconforme con su cuerpo, en lo que se convirtió. Y hay un muy buen lazo con su padre, que su padre es otro personaje que también tiene peso en la historia, aunque si te soy sincero, no me gustó su muerte. Ahí es un punto negativo para mí, pero en general, el papá de Cyborg y pues el mismo Cyborg tienen una digamos, representación justa y un rol también que le hace justicia al personaje, cosa que la verdad me dio mucho gusto porque es un personaje que bajo otro contexto no sería tan importante, ¿no? Creo que preferiríamos ver a Batman, a Aquaman incluso, que a Cyborg, pero se le dio muy buen tratamiento aquí. Sí, y de Steppenwolf incluso el diseño, bueno, ahí algunos van a poder ver la imagen, pero igual con buscarla en internet, una comparación, pues se puede ver que en la versión anterior el Steppenwolf de Joss Whedon simplemente parecía un humano con un traje, y en esta versión sí se ve como pues más como un monstruo que como simplemente alguien muy alto. En la versión anterior era como Oye, un basquetbolista que está te enojado. van a bardear ahí, ¿eh? Te van a bardear ahí porque en los cómics Steppenwolf es como un humano con traje, ¿no? Creo que Franco lo puede confirmar, pero la verdad a mí sí me hizo un acierto cambiar el aspecto a un ser más monstruoso, vaya. Ujú. Aparte que, bueno, la armadura yo cuando la vi la primera vez en la foto dije, no mames, ¿por qué tanto pico? Pero ya viendo la película, pues sí es funcional realmente, ¿no? Sí tiene una función los picos, porque es como una armadura, pues que tiene cierta vida, ¿no? Se mueve todo el tiempo, entonces sí es funcional, vaya. Se Tiene asemeja justificación bastante esos al diseño picos. de las cajas madre incluso, dentro de, o sea, la caracterización que tiene la tecnología de la raza de Apocalypse, que es la raza de Steppenwolf y de Darkseid, ya va creando o sea, va creando una identidad mucho más propia. Lo que me gusta mucho también de la película es que eh, cada una de las razas, tanto los Atlantes como las Amazonas, como la raza de Steppenwolf, tienen mucha personalidad, que es algo que no se suele ver tanto en ese tipo de películas, que normalmente todo solo es algo que se asemeja mucho a la realidad. Incluso en Marvel, no es que se quiera comparar tanto, ¿no? Pero
Marvel no llega a hacer esto del todo. Todas las razas alienígenas tienen más o menos o sea, el mismo estilo de tecnología, digamos, entonces no hay mucha variación en este caso, con algunas excepciones. Y acá me sorprende mucho que a pesar de que solo hemos visto 2 o 3 razas diferentes en el universo de DC, cada una tiene rasgos bastante marcados y creo que ese es un acierto bastante grande para el universo DC como tal. Totalmente de acuerdo, es lo que yo mencionaba, ¿no? Sobre la diégesis del universo, vaya, que plantea Zack Snyder, que precisamente se siente, pues, un universo tal cual, o sea, sí se siente que hay varias razas, artilugios mágicos, profecías, porque creo que exprime muy bien, vaya, toda la mitología y todo lo que puede sacar de los cómics. Y como mencionaba más Franco, pues sí, está muy en línea el traje de Steppenwolf con la tecnología de Apocalypse y de los nuevos dioses. Creo que son nuevos dioses todos ellos. Entonces sí, está muy, muy bien acertado. Hablando de Flash, que casi no he hablado de Flash, que quiero mencionarlo. Me gustó mucho el detalle de sus poderes. Se lo dejaron bastante over, al pinche Flash. Yo pensé que iba a andar de over, pero no, sí, se le fue. Me sorprendió los poderes que le dieron. Sí, es algo muy difícil de plasmar porque pues en los cómics Flash es sumamente poderoso, podría ser fácilmente el héroe más poderoso de todos los de la Liga de la Justicia, porque pues sí, básicamente puede controlar, puede regresar en el tiempo, puede viajar más rápido que la luz y es algo muy difícil de plasmar en una película porque pues con un personaje tan poderoso pues no tiene sentido que todos los demás estén ahí, pero la forma en que fue tratado Exacto. aquí pues está bien justificado el que no sea alguien es alguien sumamente poderoso pero no todo el tiempo tiene esa facilidad para controlar sus poderes, pero pues está mucho mejor Exacto. tratado en esta versión. Sí, de hecho, pues tiene debilidades muy marcadas este Flash, ¿no? Es un poco más débil, o sea, físicamente, ¿no? O sea, sí le hacen bastante daño y se lesiona. Entonces, el hecho de que sea, digamos, principiante o un tanto novato, ayuda a que sea verosímil, que precisamente se lastime y puedas limitarlo un poco en sus poderes, pero aún con todo eso, pues sí lo dejaron bastante over al pinche Flash. ¿Tú qué opinas, Franco, de Flash? ¿O no te gustó? De hecho, Flash me gustaba incluso en la anterior versión, porque bueno, Flash es uno de mis héroes favoritos desde siempre y me gustó bastante la caracterización de Flash, ya que era una persona que creo que todos hemos conocido, tenemos algún amigo que es como que medio ansioso, hiperactivo, y creo que eso era bastante necesario para este tipo de personaje. Pero igual en la versión de Zack Snyder me parece que está mucho mejor trabajado y que es mucho más carismático y que no, o sea, no sé si se acuerdan esa escena, bueno, esa toma de la versión de Whedon donde Flash de la nada se tropieza y está sobre Wonder Woman y es como que un poco extraño, o sea, un poco forzado el momento erótico y como que acá se dejó eso de lado y se lo trabajó de una forma más como inocente. O sea, de hecho creo que Flash es un personaje muy... que nos representa a todos, bueno, hablando más que nada de, por ejemplo, los que hemos seguido desde niños a estos personajes en la serie animada o en los cómics y queríamos estar ahí y ser parte de ellos. Entonces creo que es como una representación de nosotros dentro de este mundo. Y por eso es como un self-insert para todos los fans de la Liga de la Justicia. Y eso me parece algo muy chévere que no se ha abordado tanto en otros tipos de películas de superhéroes. Claro. Y generalmente en las adaptaciones que he visto yo, esta parte del el personaje que está representando al público, generalmente ese papel lo tiene Cyborg, porque en las adaptaciones, en otras adaptaciones que he visto, él es el personaje más nuevo integrante de la Liga de la Justicia, y él es el que admira a todos los demás héroes. Pero aquí como el personaje de Cyborg era alguien que estaba en sus propios problemas mentales, pues creo que fue un gran acierto dejar ese papel a Flash.
Totalmente, aparte que Flash tiene varias interacciones con los miembros de la justicia y pues conecta un poco, o sea, como que se siente la química entre ellos, o sea, la conexión que hay y si te fijas es el personaje de la liga que más diálogos intercambia, ¿no? Con los demás, o sea, intercambia diálogos con Aquaman, con Cyborg, con Batman, obviamente, con Wonder Woman, entonces es como que el que se mueve entre todos los personajes y le da bastante dinámica pues a la película, porque nos podemos poner, como dice Franco, pues en como que en su lugar y empezar a interactuar. También quería así acotar un pedacito chiquito que esto ya se venía desde antes, incluso de la versión anterior, pero la caracterización de Aquaman, la nueva, o sea, porque Aquaman siempre había sido un personaje del que todos se burlaban durante 50, 60 años de su creación. Era el típico personaje que, como que, incluso en los cómics cuando trataban de que sea algo cool, de por sí el traje no ayudaba, era un poco ridículo. Y esta versión de tipo metalero, pescador, súper musculoso, que es casi directamente una creación de Zack Snyder, porque incluso en los cómics, aunque tiene una apariencia similar, en personalidad no es tanto así. Y siento que en la versión de Josh Whedon era mucho más cercano a Thor en Avengers, como que era el comic relief musculoso. Y siento que en esta versión es un personaje un poco, o sea, a pesar de que es el que de todos los héroes, tal vez el que tiene un papel más pequeño, siento que tiene una personalidad mucho más definida y tiene un arco de personaje más marcado porque es como el que no quiere ser parte de nada, no quiere ayudar a los atlantes, no quiere ni siquiera involucrarse en los problemas de humanos más que con el pueblito con el que convive en Noruega o no me acuerdo en qué zona era, pero y sobre todo que no quiere ayudar en esta lucha porque él no la considera como algo suyo y poco a poco, de manera muy sutil, se va trabajando cómo se va entrando en el grupo hasta llegar al punto en que muestra empatía por Cyborg, que literalmente es un desconocido porque acaba de perder a su padre y siento que es un personaje que tiene mucho potencial y de hecho no he visto Aquaman todavía, no he tenido la oportunidad de ver la de James Wan, que me han dicho que es buena, pero me gustaría ver una versión un poco más, esta versión más cercana no sé, como un motociclista metalero súper super mamado. Creo que es una cosa muy interesante que podría explorarse a futuro en futuras películas. Sí, pues ya veremos qué pasa en Aquaman 2, que no sabemos qué vayan a hacer. Y hay algo que decías de la escena de Flash, que hay una escena donde cae encima de la Mujer Maravilla y prácticamente la acosa sexualmente ahí en la versión de Whedon, que aquí en esta versión no está, obviamente porque esa escena fue algo que Joss Whedon pidió que grabaran después de que ya estaban grabadas toda la película, pidió que volvieran los actores para poder grabar específicamente eso. Y yo creo que es algo muy extraño que haya pedido hacer este chiste tan, no sé, bueno, sobre todo en estas épocas que pues no entiendo, no tiene sentido querer meter ese tipo de humor. Es algo muy enfermo, en mi opinión. Aunque curiosamente igual se quejaron en esta versión, ¿eh? Porque cuando Flash salva a Iris, la acaricia la cara, ¿no? Y ya, ay, no, me la estoy alentando, Dios mío, y no mames. En fin, o sea, los dos se traían de todas formas. Quiero suponer que tal vez no la conoció ahí y ya tenían una historia de algo y como que eso le daría más sentido porque sí es un poco perturbador que haga eso, pero a lo mejor como que quiero suponer al menos eso, como que ya se conocían, de repente eran amigos de la infancia, algo así, y la reconoció. De hecho eso tendría sentido. Pues por las miradas que intercambiaron, yo supongo que ya se conocían. Claro, o sea, puede ser como que es su amiga de la infancia y la reconoció en ese momento, dijo, la tocó como para ver, ¿eres tú en serio? Tal vez ya la había visto varias veces, o sea, no es necesario que sean amigos ni nada, pero tal vez ya la conocía de antes y de hecho está enamorado de ella o algo así. Pero sí, fue algo muy extraño la escena en la versión de Snyder, pero creo que fue peor la versión de Whedon, por mucho. O sea, es una escena funcional, pero tal vez sí es un poco innecesaria, ya que, o sea, no me disgusta la escena, pero creo que sí
Sí estuvo es de un más. poco rara, sobre todo la elección musical y todo, como que no me llega a cuadrar del todo. De repente es la escena que menos me cierra de la película, pero igual me parece una buena escena para mostrar visualmente los poderes de Flash. Ujú. Bueno, ¿qué pasa con el guión y los diálogos? ¿Qué les parece Sí, claro, o qué claro. onda? Sí, sí, hay que seguir, hay que seguir. Sí, bueno, pues el guión, pues obviamente se sienten los cambios en esta versión, pues obviamente tuvo más espacio para desplayar todo, justificar toda la trama y le ayudó mucho todo ese tiempo que tuvo Snyder para ir justificando poco a poco todo lo que estaba sucediendo, como pues como ya habíamos dicho de Cyborg, que en la versión anterior se notaba que simplemente era alguien que tenía partes robóticas y estaba enojado. No sabíamos por qué. Y ahora en esta versión entendemos completamente el contexto de su vida anterior como humano mediante flashbacks. Vemos cómo tuvo un accidente con su madre y cómo su padre no estaba, cómo era su vida, donde su vida era casi perfecta jugando en la universidad, jugando fútbol. Y pues todo esto, todos estos pequeños flashbacks fueron ayudando a que nosotros entendamos mejor al personaje, entendemos por qué está enojado con la vida, por qué tiene depresión, por qué no quiere acercarse con nadie y por qué odia, pues, es todo, pues todo, como por qué odia todo. Mientras que en la versión anterior solo veíamos que era alguien que tenía partes robóticas y estaba enojado, aquí entendemos muy bien su situación. Yo solamente voy a puntualizar en algo, porque la verdad no, casi nunca me fijo en esas cosas yo, pero el guión podemos quejarnos de muchas cosas, pero definitivamente del desarrollo de los personajes creo que no es una de ellas. O sea, creo que en ese aspecto está bastante bien trabajado, ¿no? O sea, 4 horas y las aprovecho muy bien. Sin embargo, algunas otras falencias de guión que pueden encontrarse, yo honestamente no les presto tanta atención por el hecho de que es una película y sobre todo Snyder es un director que mueve más la trama mediante las emociones que porque encaje, que porque encaje la trama por sí misma, ¿no? Por eso hubo cosas que yo dije, bueno, esto no tiene sentido, pero no paso porque la imagen me cautiva lo suficiente como para tragarme lo que estoy viendo, ¿no? Como por ejemplo el, la escena tan criticada de Wonder Woman, ¿no? Que mata a los terroristas. La gente empezó a decir de que no, es que cómo puede ser que mates a los terroristas frente a las niñas y bueno, en fin, yo la verdad no me pude hacer un análisis moral tan grande del guión, pero yo por la imagen y por la escena construida dije, vaya, te lo compro, está bien. Sin embargo, si pudiera señalar una falencia de guión, lo voy a señalar ya que llegamos al epílogo, pero sí, ahí es donde yo encuentro un poco más de cosas, pues, de que sí, digo, vaya, ahí como que lo hizo a propósito para dejarlo abierto por una continuación, pero no va a tener continuación, entonces es un error de guión con todas las letras, ¿no? Pero como te digo, Debatible. Yo sé. bueno, debatible, exactamente. Me tomaré un segundo para decir que comenten el hashtag Restore the Snyder. Totalmente, sí, yo quiero yo sí quisiera que continuara, pero hasta que no continúe sí me parecen errores de guión. Pero como te digo, para mí Snyder es un director visual de imagen, por lo que si esto está bien construido, para mí no me calan tanto pues los errores de guión. Ya es Franco, si quieres decir algo. No, sí, solo quería decir que espero que sí haya. O sea, yo creo, de hecho, creo que la película ha sido, sea o no sea sus resultados monetarios, lo explorado. Bueno, no estoy muy seguro que espere Warner Bros., ya que es una película que casi no debería haber salido. Literalmente, el mundo no quiso que saliera y aún así la tuvimos. Y eso generó un revuelo inmenso. Y creo que tal vez es un chance pequeño, pero de verdad este es el chance de que pueda continuarse esas historias. Y bueno, lo bueno de DC es que tiene 100 universos diferentes. O sea, y ya se ha demostrado en el evento de Crisis de Tierras Infinitas de las series de Arrowverse que todos coexisten, o sea,
tranquilamente la versión de Ujú. Whedon y la versión de Snyder podrían existir a la vez. Espero que no, ya, espero que borren la versión de Whedon de la historia de la faz de la Tierra, pero podrían existir a la vez. Entonces, eh, una parte de mí al menos quiere seguir creyendo que es posible ver alguna continuación de alguna forma. Sobre todo esta sección misma, ¿no? Del epílogo que es demasiado, tiene demasiado potencial. O sea, por más que yo soy muy fan de Infinity War, que me parece que el final de Infinity War, spoiler, pero la película que salió ya hace como 4 años, que desaparezcan todos, me parece por más que era obvio que iban a regresar, me pareció una propuesta bastante arriesgada para el público en general. Pero si hubieran seguido el plan de Zack Snyder y hubiera salido Justice League 2 en 2019 y hubiera terminado de forma aún más brutal, porque bueno, ya sabemos que a Snyder le gusta irse al extremo, creo que, eh, o sea, tenía potencial de marcar un camino muy diferente para el cine de superhéroes. Ujú. Entonces, Sí, solo para terminar la idea, siento que DC tiene esta oportunidad muy grande de tomar por asalto, o sea, la década anterior de los 2010 claramente fue la década de Marvel, y siento que DC, dándole mucho más enfoque al cine de autor, digamos, de que darle mucha más libertad a sus directores, tienen la oportunidad de adueñarse de la década del 2020. Ya bueno, eso. Gracias. ojalá y pase eso, ojalá y pase eso. Bueno, yo voy a hablar del epílogo, el epílogo ya que lleguemos a él. Ahorita, Ujú. para hablar de los diálogos, solamente quiero decir que creo que quien mejores diálogos tuvo, o sea, ya obviamente dejando de lado a Cyborg y a Flash, es Batman, o sea, que sentí un Batman bastante reflexivo, o sea, que genuinamente sentía un compromiso con Superman. O sea, lo vi muy coherente, vaya, con el final de Batman v Superman, cosa que no Ujú. sentí tanto en la de 2017, como que era un Batman muy, muy diferente, ¿no? Aquí sí lo siento un poco más, que como que ya había meditado, ¿no? Como que sí había cambiado realmente. Entonces, tiene varios diálogos, Arrepentido. sobre todo con... Ajá, exacto, arrepentido. Tiene diálogos con Alfred y con Wonder Woman, que la verdad es que sí te hacen conectar mucho con el personaje. De hecho, de Batman no hemos hablado tanto, porque creo que no hay mucho que decir. Es el Batman de Affleck que ya hemos conocido, pero aquí se le da un seguimiento bastante más coherente con lo que habíamos visto al final de Batman v Superman. Yo honestamente voy a extrañar la versión de Affleck, aunque la critiqué muchísimo en su momento, ya viendo toda la idea de Snyder, creo que sí era un personaje con bastante potencial, es una versión muy buena, pero bueno, hubo muchos factores que intervinieron para que no se pudiera seguir, pero pues ojalá y sí puedan continuar, ¿no? con su Batman, ¿no? Sería genial. Pero bueno, yo como te digo, como no me enfoco tanto en el guión porque pues no, no Ujú. puedo comentar muchas cosas, pero a nivel sensitivo, por decirlo así, es una Ujú. película que funciona muy bien en la trama. Por cierto, los que dicen que es la misma película, pero con más, o sea, la misma trama, pero con más escenas, no mamen, o sea, no mamen, por favor. Pueden decir que es la misma historia, pero no es la misma trama ni de coña, o sea, ni de coña es la misma trama. Y trama e historias son cosas diferentes. Esto es lo que tengo que decir. Ok. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, lo que decías sobre Franco, sobre que probablemente puedan continuar con el universo, pues hay una pequeña esperanza porque quien se encargó de que la versión de Snyder no estuviera en cine fue Kevin Tsujihara, que era el CEO de Warner Bros. En su tiempo. Y en el 2019 lo corrieron, fue despedido de Warner Bros. Porque tuvo acusaciones él le ofreció un papel protagónico a una actriz a cambio de tener relaciones sexuales con él. Y la Lo actriz, funaron. sí, fue funado. Y ahora pues hay una mujer ahí como CEO de Warner Bros. Y pues a las mujeres no las pueden funar. Y pues ahora hay una esperanza de que vuelva Snyder. Pero sí. Y sobre el guión, pues sí hay algunas escenas que sí estuvieron de más, a mi parecer. Y creo que al parecer de muchas personas también. Hay escenas he visto muchas críticas a una escena en particular
en la que está Aquaman, que está entrando al agua de una manera mística y empiezan a cantar las personas del pueblo de la nada. No sé por qué hacen eso. Pues es como que Snyder dijo, pues creo que se vería cool si Aquaman desapareciera y todos empezaran a cantar. Eh, no sé, El problema, bueno, no creo que en la vida real algo así suceda. mira, el problema es que es una escena súper estilizada, ¿no? O Ujú. sea, inclusive Aquaman tiene varias escenas ahí que tú dices, ¿para qué lo pusiste? Porque tiene varias escenas donde suena música de fondo y hasta aquí bien cool, ¿no? Con el agua golpeándole en la cara. Son escenas muy estilizadas, pero yo realmente no tengo problema con ellas porque tienen un propósito que es mostrarte que la gente veía como un ser místico, un ser divino, Aquaman, ¿no? Además de que pues, nunca está de más ver una escena tan bien filmada. Entonces, sí, hay unas escenas que a lo mejor se sienten largas, pero yo la verdad no tengo tanto problema con ellas. A lo mejor al final sí tengo problema con un par de ellas, pero en la presentación de los personajes, pues no, o sea, te está presentando al personaje y pues que lo haga así, pues no le vuelvo malo, la verdad. Ya si fuera, digamos, Batman, que si hicieran eso con Batman, a lo mejor sí diría, no mames, pues ya lo conocimos, ¿no? Pero era Aquaman, que literalmente era su presentación, porque creo que todavía no salía Aquaman, la película individual, cuando Snyder estaba haciendo esta, ¿no? Me parece, porque Ujú. esta tenía que haber sido en 2017 y Aquaman fue en 2018, 19 me parece, entonces Ujú. se entiende, ¿no? Que tenga estos momentos. De hecho, esa escena de Aquaman en sí, en su presentación cuando tira la botella y todo, es no sé si la única, pero es la única escena que se me ocurre ahorita que me gusta de las dos versiones a un nivel igual. Porque en la versión de Whedon me parece una de las mejores escenas, de hecho, porque es conciso, es Aquaman botando una botella de whisky metiéndose al mar con una canción de White Stripes de fondo. O sea, es lo más épico que existe. Pero también me gusta esta versión de Snyder en la que es un poco como una leyenda urbana, como Un protector, tradicional. ¿no? Sí, claro, es Ujú. como este tipo de leyenda noruega. O sea, si quisieras que Aquaman sucediera en el año 1600, tan, Exacto, bueno, exacto. o sea, habría como que dibujos tribales de Aquaman Ujú. en la cultura no sé qué país sea, de Noruega o lo que sea. Y traer ese tipo de tradición a la modernidad me parece súper interesante como concepto. Y ni siquiera es un concepto que se tenga que trabajar ni profundizar mucho. De hecho, que esté así a un nivel superficial igual le da cierto aire de misticismo. Entonces, Ujú. creo que es una escena que funciona bien en ambas versiones, por razones completamente diferentes, pero igual, yo sí me gustó mucho esta nueva versión también. Y bueno, otra cosa que cambió mucho en la película fue el humor de la película. Uno pensaría que por ser Snyder pues no tendría nada de humor. Incluso hay escenas que pensaba, mucha gente pensaba que eran parte de Whedon, que Whedon los había hecho, pero no. Hay unas escenas que sí estaban en la película que eran las mismas que en la versión anterior. Ejemplos de, por ejemplo, algunos diálogos de Flash donde hace algunos chistes leves, pero por alguna razón las mismas escenas que vimos en la anterior película, yo siento que en esta película no fue un humor tan infantilizado como en la versión de Whedon. Creo que en la versión de Whedon se notaba demasiado que era una copia del humor que se trata en el universo de Marvel, sobre todo en Avengers, con metiendo una broma tras otra, hasta el punto de hartar. Y aquí creo que el humor se trató de una mucha mejor forma y pues creo que eso deberían de hacer más en las películas de Marvel. No tratar de ser tan payasos y meter eh, chistes o eh, release, comic release cuando sea necesario, no cuando pase un minuto. No sé qué Yo opinan ustedes de eso.
Yo en este punto no tengo mucho que agregar, solamente que hay unos chistes que sí, yo esperaba, yo pensé que eran de Whedon, como el de ¿cuál es tu superpoder? ¿No? Dice, yo soy rico. Qué mamada. Pero bueno, me dio risa porque como en la primera versión se sentían tan planos los personajes, pues se buscaba conectar con el público mediante el humor, ¿no? Aquí pues tenemos un poco más de trasfondo, entonces estos chistes no se sienten como un intento de simpatizar con el público, sino que ya, digamos, forman parte de algo un poco más extenso, de un personaje que se te está desarrollando, ¿no? En pantalla. Por eso creo que se sienten tan diferentes, ¿no? Porque ya no es un personaje hueco, sino que es un personaje que tiene cierta presentación. Este, Ujú. yo creo que el humor entre Flash y Batman, que es donde creo que más destacamos, ¿no? Esta presencia del humor, está bien llevada porque es un tipo de humor que normalmente vemos en otras adaptaciones de Batman, ¿no? Que bromea o hacen chistes sobre su dinero. Que le pregunta que si tienes un satélite y dice, tengo 6. O sea, siempre hemos visto ese tipo de humor en otras versiones de Batman, ¿no? Haciendo humor con su dinero. Entonces, no me pareció tan fuera de lugar. Digo, no es como Flash montándose sobre la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, es algo un poquito más, digamos, coherente dentro de los parámetros del personaje. Entonces, me pareció correcto, no hay nada excesivo ni nada, ni nada. Para mí está bien y esto es lo que puedo aportar. No sé, Franco, qué tenga que decir. De hecho, recuerdo que yo fui al cine solo para ver la versión de Whedon. Y de hecho, o sea, obviamente noté que el estilo era muy diferente a lo que había sido el anterior, que era Batman contra Superman. Pero los chistes no me molestan demasiado. De hecho, hay un par de chistes que incluso creo que llegué a extrañar en esta versión, que igual entiendo por qué no se agrega. Por ejemplo, cuando hay una escena en la versión de Whedon en la que Cyborg dice bulla, que es su clase de característica que, por la que todos nos recordamos, sobre todo por la serie de Jóvenes Titanes. Yo lo estaba esperando. ¿Cómo? Yo estaba esperando el bulla. Sí, o sea, entiendo que no lo hayan puesto, pero espero que... De hecho, siento que hay algo que hace Snyder y que me parece incluso más un sello más característico dentro de su saga, digamos, de superhéroes, es que los personajes no tienen arcos completos en una sola película, sino que especialmente, por ejemplo, Batman y Superman, que son personajes que evolucionan bastante y recién llegan al punto final de su caracterización en la tercera película. O sea, Batman empieza siendo, bueno, como ya mencionamos, un personaje amargado y que a muchas personas no les gustó esta versión ya que les parecía que iba en contra de lo que Batman representa en los cómics. Pero para esta película ya es el Batman de los cómics. De hecho, o sea, siempre he mantenido esta postura, pero Ben Affleck me parece el mejor Batman que tenemos por ahora, porque igual le tengo mucha fe a Pattinson, ¿no? Pero me parece el Batman más fiel a los cómics y el mejor caracterizado que hay. Y, y siento que va a pasar, o sea, si es que continúa el universo de Snyder, va a pasar algo un poco parecido con Cyborg, que empieza siendo súper oscuro y de repente poco a poco va a adquirir sus cualidades con las que más se representan, sobre todo en las series como Teen Titans, de repente siendo un personaje un poco más alegre, que creo que es algo que comparten todos los personajes de, de esta saga de Snyder. O sea, tanto Superman como Batman, todos empiezan siendo personajes bastante deprimentes, digamos, y para el final ya ven el mundo con un poco más de optimismo. Entonces, eso es algo que me gustaría a mí personalmente ver en Cyborg. Y bueno, en los demás también de la liga. Uh-huh. Y ahí incluso hay hay un cambio muy grande con Superman, que pues en la versión de Whedon hay una escena que simplemente no tiene sentido para mí, cuando está recién revivido y después de que pelea con todos los demás superhéroes y está a punto de matar a Batman, que lo lleva en el aire y le pregunta lo mismo que le había preguntado Batman en Batman vs Superman, que si tú sangras. Eso para mí no tenía sentido, porque para empezar estaba recién revivido y no era alguien que podía hablar en ese momento porque no estaba en sus 5 sentidos. Y en segunda, no creo que Superman sea un personaje, por lo menos en este universo, no creo que sea alguien que bromearía con algo como eso antes de matar
a alguien. Yo, ya de Superman voy a hablar ya que lleguemos a diferencias con la de 2017 porque sí tengo cosas que decir de él. Pero sigue. Y hay una cosa que se añadió aquí en esta versión también que no comentamos, que los protectores de Batman, hay un comentario en el que Alfred dice que les hizo unas mejoras para soportar descargas o rayos o lo que sea, y aquí Sí, una energía. sí, y pues aquí se justifica más el cómo el traje soporta tantas descargas y tanta energía. Pero bueno, es un pequeño añadido que se hizo en el guión. Y pues creo que podemos pasar al siguiente porque estamos yendo muy despacio. Ya casi llegamos a la hora. ¿Qué les parecieron los, efectos o, pues sí, los efectos especiales más que nada? Yo creo que pues estuvieron muy bien hechos. No se ve mucha diferencia aquí en cuanto a efectos especiales, pues creo que están igual de realizados que en la versión que vimos anteriormente, y en donde sí no estoy muy seguro, pero siento que sí hubo un cambio de diseño en el personaje de Cyborg. No sé, tendría que comparar las imágenes de las versiones. Sí, de hecho sí es diferente su traje, me parece. O sea, perdón, termina. Pues el que más cambio tuvo fue Superman en cuanto al diseño, por el traje que usa aquí, que no es el traje clásico. Creo que ahí fue más que nada como que un fanservice de parte de Snyder. Bueno, refiriéndonos Yo, mira. No. Habla, Franco, habla. Ok. Ya tengo algo chiquito que decir nomás, que me parece que para una producción que está destinada a televisión, entre comillas, ya que es para el servicio de streaming de HBO y no para cines, los efectos están trabajados a un nivel, digamos, a lo Game of Thrones, tal vez un poco superior, que ya era una superproducción, sobre todo en sus últimas temporadas. No son impecables, claramente. Hay algunas partecitas, por ejemplo, el linterna verde del flashback de la batalla con Darkseid me parece un poco medio de PlayStation. Pero hay algunos momentos también que son bastante. Que están al nivel de muchas películas. O sea, incluso pasa bastante que en las películas, de superproducciones de Hollywood, sobre todo de Marvel o producciones muy grandes como Star Wars, que hay partecitas que no llegan a cuadrarse porque los efectos especiales se relegan a otras compañías que se especializan en esto, y siento que hay una unidad mucho más grande en todo el apartado visual, sobre todo en sí de efectos dentro de la película. O sea, tiene mucha personalidad y creo que eso es más importante a que sean perfectos. Adalid, ¿ibas a decir algo? Debs. Ya, perdón, es que se me cayó el micrófono. Pues sobre eso creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Sí hay partes donde el CGI, como dice Franco, se ve de PC3, pero se entiende, ¿no? Por otra parte, porque tenían un presupuesto pues bastante bajo en comparación a otras películas, pero creo que son funcionales porque tampoco es como que te saque la película, ¿no? O sea, sí hay otras películas donde los efectos son tan malos que te sacan totalmente la película, y aquí no fue el caso. Sin embargo, a pesar de todos los rediseños que hubo, creo que están bastante correctos, no se sienten así como que no cuadran en la imagen, ¿no? Como es el caso de Steppenwolf, que a lo mejor uno pensaría que al cambiarse tan radicalmente se vería falso, pero no, coexiste muy bien con los otros elementos del plano, que era mi preocupación, ¿no? Porque dije, a su madre, ¿cómo le van a hacer aquí? Pero no, está bastante bien acoplado. El rediseño que más me gustó, no sé qué opinan ustedes, fue el de Vulko, el personaje de Willem Dafoe. Me gustó más cómo se ve en esta versión que en la de Aquaman, porque en la de Aquaman se veía muy, pues no sé, muy endeble, y aquí sí se ve como alguien sabio y fuerte, ¿no? Con el pelo acá largo. La verdad me gustó mucho ese rediseño. Y pues obviamente el Steppenwolf que ya mencionamos. El traje negro de Superman, honestamente, no es un fanservice con todas las letras,
pero no le dio mucho sentido, ¿no? O sea, ya estaba súper overpowered, entonces no, no le dio sentido que usara el traje negro, pero se agradece también que lo hayan usado. Y pues ya de ahí en fuera creo que no hay mucho que comentar en ese apartado. Vi mucha gente llorando por los efectos especiales, pero venga, ¿qué quieres que hicieran con 70 millones? O sea, tan caros los Ujú. efectos. Entonces, pues, está bien en ese apartado. Y bueno, pasemos a la fotografía, que pues aquí sí Uh, hubo un cambio muy radical con la versión anterior, que pues en esta ocasión se utilizó un formato cercano al de 4 tercios, ya que... a ver, Omar, tú que has hablado de eso del formato en tu canal, Ujú. ¿qué te pareció a ti el cambio? Porque vi muchísimo, pero muchísima gente quejándose del cambio, del formato, o sea, pero muchísima. ¿Tú qué Sí, opinas? Ya que tú que te has metido en eso, a ver, ¿qué opinas? sí, pues el cambio no es algo que... Bueno, el cambio del formato fue para las versiones que fueron eh, exhibidas en IMAX, que la pantalla IMAX originalmente es en formato 1.33, que es muy cercano al 4 tercios. Esto quiere decir que en IMAX, pues como las pantallas son mucho más altas que una pantalla normal de cine, que es de 16 novenos, pues puedes ver más, estar más inmerso, ya que en las partes de arriba y abajo, pues hay más campo de visión. Eh, no sé si funciona igual pues para el público general que lo está viendo en una pantalla de televisión, pues la mayoría no está acostumbrado a ver películas en este formato de 4 tercios, ya que pues es algo que se utilizaba mucho en el pasado, hasta los 50, que fue cuando llegó el CinemaScope. Y pues el público general, yo estoy seguro de que no le va a gustar, porque no, pues simplemente no están acostumbrados a ver una película así. Hubo mucha gente que decía que se eligió ese formato porque Snyder era un mamador, y puede que sea cierto en parte, pero la justificación real es que el formato estaba pensado para proyectarse en pantallas IMAX. Mira, yo aquí sí me voy a extender un poquito porque es un tema Ujú. que quiero tocar. Y es que yo la verdad no entiendo por qué la gente se pone tan... Le da tanta diarrea cuando Snyder hace algo. O sea, porque creo que en su pinche vida la mayoría de personas se preocuparon por el formato de una película. O sea, Ujú. creo que vieron una película en 16 milímetros y nunca se quejaron de las barras negras tan grandes. O sea, solamente Ujú. porque eres Snyder se empezaron a quejar, así de huevos, te lo digo, solamente porque eres Snyder se empezaron a quejar. Eh, y luego vi muchos comentarios que decían que era cosas del pasado, que no sé qué. Y la verdad es que podría mencionar como a 20 directores que siguen usando este formato, Ujú. aún actualmente. Y de hecho llegué a mencionarles a varios comentarios, ¿no? De que había directores como Pedro Costa, Saint Milian, que seguían usando este formato. Y me decían, bueno, es que ellos tienen visión artística. Y cuando les Ujú. preguntaba por qué tienen visión artística, no sabían responder, güey. O sea, Para empezar, ¿qué es yo una visión respeto que no artística? les guste. Exactamente, o sea, está bien que no te guste, pero güey, no mames, o sea, no desacredites Ujú. con tantos prejuicios, ¿no? Que es lo que no se tiene que caer en eso, hay que ser un poco más críticos. La verdad es que puede ser que nadie sí sea mamador, no te lo voy a negar, pero el formato está bien usado, realmente. Muchos planos, pero muchísimos planos están compuestos con ese formato, o sea, no te puedo decir uno porque casi todos están compuestos con ese formato. Además de que realmente no te quita visión si te pones a pensarlo. Ujú. Eh, entonces, para mí, o sea, me da igual. O sea, mucha gente quiere que expliquen por qué usaste este formato. Y como ya estuvo aquí hace unos días un amigo tuyo, ¿no? Que te dijo, ¿por qué te tiene que justificar el director todo lo que decida hacer, ¿no? O sea, si finalmente tú te vas a proyectar en la película. Entonces, no sé, realmente me pareció que la queja de formato fue gratuita, honestamente. Digo, si no te gusta está bien, pero ya quitarle todo el mérito por eso, pues no. De ahí en fuera, le creo que la fotografía está mucho, pero muchísimo mejor arreglada que la del 2017. O sea, el tono rojo del final en la 2017 me dio asco. Ujú. Pero aquí la verdad es que los tonos están mejor contrastados. Creo que también algunas secuencias en slow motion tienen un contraste que me recuerda mucho a Sucker Punch, que Sucker Punch a mí me gusta mucho.
sobre todo cuando Batman está en la pelea final. Batman dispara como una de sus metralletas del Batimóvil y se captura el cartucho, ¿no? El cartucho caer en cámara lenta. Y, o sea, no sé, esa estilización me gusta mucho porque ves los detalles, o sea, hay un deleite estético, ¿no? En cómo se ralentiza cada movimiento. Y es ahí donde me gusta porque siento que Snyder se volvió a atrever a meterle más elementos a su estilo, porque hay momentos donde vemos una misma acción, ¿no? Desde diferentes ángulos. O sea que digamos, vemos un golpe, pero se nos presentan varios ángulos de ese golpe, y entonces podemos apreciar el movimiento. O sea, el movimiento esconde una cierta epicidad, ¿no? Porque Snyder siempre busca epicidad. Entonces, cuando te muestra tantos ángulos de una misma acción, y en cámara lenta, pues el tiempo obviamente genera ese deleite retiniano, ¿no? Del que estoy hablando. Y entonces creo que agregarle este detalle, la verdad es que sí hizo bastante disfrutable su acción, porque si te soy sincero, la acción de Snyder en Man of Steel y Batman y Superman me pareció muy parecida, como que no se atrevió a cambiarle mucho, y aquí sí le vi que le agregó más cosillas. La fotografía pues está compuesta, te digo, usando muy bien el formato, sobre todo en el flashback de la invasión a la Tierra, ¿no? Donde pelean los Atlantes, las Amazonas contra el ejército de Darkseid, y hay unas composiciones muy chidas utilizando el formato este. Entonces, a nivel fotográfico, Snyder nunca te va a quedar mal. Hay muchas tomas muy chingonas. Los contrastes y los detalles que hay en los primeros planos me gustan mucho, porque en la primera versión sentí que no hubo tantos primeros planos que conectaran conmigo, ¿no? El personaje. Y aquí sí hubo unas miradas, unos acercamientos que conectaron conmigo más, vaya. Creo que ayudó a que simpatizara tanto con estas versiones de los personajes, en contraposición con la versión anterior. Pero bueno, eso es lo que tengo que decir. La fotografía está muy bien, el formato es debatible, pero en general me gustó. Y pues nada más, no sé, Franco, ¿tú qué? Bueno, de hecho, yo estoy estudiando ahorita ciencia de la comunicación y me gustaría mucho especializarme en dirección de fotografía. Entonces, una de las Ah, cosas que perro. más me importa en cada vez que veo una película, sea Tarkovsky o sea, no sé, alguna película de el tipo este de la familia Peluche, no me Eugenio Derbez, es la fotografía. Siento que incluso la peor película puede tener un plano que se te queda grabado y eso hace que valga la pena. Y algo que siempre me ha encantado de Zack Snyder y algo que me llamó la atención desde que en el 2008 o 2009 que salió Watchmen, veía los trailers en la tele, era su fotografía. Y creo que también en ese sentido consigue finalmente perfeccionar su estilo. Como bueno, ya he mencionado bastante sobre el aspect ratio, que también no me parece, no me afecta en lo absoluto, no creo que haga peor o mejor la película, pero sí me parece que los planos y los encuadres están hechos para este formato. O sea, de repente cada plano que se hizo fue hecho pensando que se iba a proyectar en formato de IMAX. 3/4. Sí, bueno, IMAX, que creo que no es exactamente igual, pero es similar. Entonces, creo creo que de todos los aspectos posibles de la película que podrían considerarse impecables, creo que todos tienen algún tipo de fallo, menos la fotografía. La fotografía de Snyder es como leer un cómic en la vida real. De hecho, por eso me parece también justificado bastante su, em, su uso, que algunos consideran exagerado del slow motion, porque normalmente cuando tú lees un cómic, tienes tu propio ritmo y vas leyendo y de repente encuentras un cuadro que te llama mucho la atención y te quedas mirándolo, o una página, un splash page, eh, alguna imagen que se te queda en la mente y tienes que tomarte el tiempo de llegar a absorber todo. Y siento que Zack Snyder, cuando realiza una película específicamente de superhéroes, quiere emular este sentimiento para el espectador. Quiere que sea como que te está enseñando el cómic y te está diciendo, mira, esta es una página, eh, esta es una página completa, esta es Doble página. una página completa, claro.
Entonces siento que él adapta muy bien el estilo del cómic y la narración del cómic dentro del cine. De hecho, en una escena que me pareció muy interesante, la de la batalla de las Amazonas, es muy fácil seguir la acción y eso es algo que no se suele ver tanto en la actualidad, que bueno, a lo mejor en Mad Max, en algunas películas que son muy alabadas por la acción, siento que pues, es muy fácil saber lo que está pasando y que de todos modos se sienta bastante épico, ¿no? Entonces creo que este apartado de la fotografía es mi parte favorita de la película. Ya, eso es todo. Bueno, y pues ahí lo tienen. Pasemos a las diferencias que hubo más notables con la versión anterior de Joss Whedon. Pues. Yo, Ujú. yo quisiera aportar algo, y es que la diferencia y a la vez similitud entre las dos versiones es Superman, o sea, diferencia porque Superman en la de Whedon es un ser, al final pues, se presenta como alguien bastante optimista, ¿no? Un Superman más cercano pues a lo que uno esperaría de Superman. En la de Zack Snyder, pues sigue siendo un Superman un poco frío, ¿no? ¿No? Sí es más amigable con sus compañeros, pero se muestra bastante más sádico con los villanos, ¿no? Entonces, contrasta un poquito con lo que se esperaría de un Superman. ¿Pero por qué es igual? Porque no me funen, pero sigue siendo un Gary Stu en las dos películas. O sea, es un personaje que llega a putearse al villano en un 2x3 y la Liga de la Justicia queda como un trapo en las dos versiones. Eso no me gustó en ninguna de las dos versiones, honestamente. Me hubiera gustado que mínimo Steppenwolf diera un poco de pelea, ¿no? O sea, que tuviera un poquito de dignidad, pero lo violaron. Chinga, ya nos quitaron la monetización, ni modo. Bueno, le pusieron una arrastrada. Ahí lo censuras, Omar. Le pusieron una arrastrada a Steppenwolf en las dos versiones y no me gustó para nada eso del Superman. Pero te digo, es la similitud y la diferencia más grande que hay en las dos películas. Lo que yo siento que las conecta y las separa al mismo tiempo. A mí lo que sí me gustó de Superman en esta versión, que en realidad no es Superman sino Clark Kent, fue que le dieron un toque más humano al personaje. Tiene más escenas con, con Lois y con su madre, con Marta. Y me da risa su Marta. nombre. Y, Why do you say that name? y esas creo que fueron de mis escenas favoritas cada vez que interactuaban. Sobre todo cuando se muestran las escenas donde Lois está recordando a Superman o... pues sí, de hecho hay una escena que con Lois que está completamente sola visitando el monumento y esa escena justifica lo que pasa después cuando está Superman recién revivido y de repente en la versión anterior vimos que Lois llega de la nada, pero en esta versión sabemos que Lois está ahí porque era todos los días iba a ese monumento. Y aquí pues se justifica el por qué está ahí. Y pues mis escenas favoritas fueron esas agregadas de Clark Kent interactuando. Sobre todo con esa música de, de que fue compuesta para la película de Superman del 2013. Esa música le agrega un sentimiento muy melancólico a las escenas. Bueno, si yo tuviera que decir algo, creo que ya hemos mencionado bastantes diferencias, pero Ujú. justo lo que mencionas de la música de... No estoy seguro si Hans Zimmer participa en esta, pero sé que Junkie XL, que es el que también está en Batman contra Superman, eh, él sí estoy seguro que aportó al soundtrack. Y me parece que es un mundo completamente diferente. No me acuerdo ningún tema de la versión de Whedon, excepto el tema Wonder Woman, que ya era como que un tema que desde el momento en que lo escuchas ya se te queda en la mente. Y la nueva versión que ponen aquí, que tiene como cantos gregorianos, me parece una adición muy importante a mi colección. Y después el volver a escuchar el tema bueno, es un spoiler, pero al final de la película sale el Lex Luthor.
y escuchar su tema me parece uno de los mejores temas de cualquier película de superhéroes y creo que está muy infravalorado. Me gustó mucho la música de estos cantos que le hacen a Aquaman también. Siento que hubo un balance muy interesante entre temas que se van a lo más clásico y temas que son un poco más electrónicos o de rock. Y de hecho siento que eso también describe a Zack Snyder bastante como director, o sea, toma bastante tanto del pasado como de la actualidad y digamos incluso hasta el futuro. Y creo que eso es algo que define a Liga de la Justicia, o sea, está tomando personajes de hace 50 60 años y los está actualizando a nuestros tiempos de una manera mucho más funcional de lo que creo que hacen otras películas de este tipo. Y creo que ese es un punto muy importante. A diferencia de la de Whedon, creo que la diferencia más grande de todas es que la de Zack Snyder tiene una personalidad muy definida, propia de él, y que muy pocos directores que trabajan en cine de superhéroes llegan a tener. No se me ocurre ninguno, bueno, a lo mejor Taika Waititi o James Gunn, puede ser Wes que Anderson. no, claro, pero me refiero específicamente en el cine de superhéroes. Ah, claro. Bueno, bueno, Tim Burton, que es el que empezó toda esta movida, o bueno, también Sam Raimi un poco, ¿no? Pero el que de verdad tú puedes estar pasando el canal y ves una toma de un policía o algún personaje X y ves y dices, no, eso definitivamente es una película de Zack Snyder, sin necesidad de ver algún personaje reconocible, o sea, solo con ver algún detalle ya sabes que es de él, y creo que eso es algo Sí, porque que se mueve en te cámara guste o lenta. no te guste su estilo, se le tiene que dar el mérito. Ya que estamos hablando de la música, no, bueno, no sé si yo soy el único al que le enfadó un poco el tema de Wonder Woman, ¿no? De que sonara cada rato. A mí no Pero está, bueno, o sea, sí está chido, pero lo usaron muchísimo. De ahí en fuera, la selección musical está muy bien, o sea, creo que sí está bien distribuida, salvo por la de Wonder Woman, que la verdad sí me hartó. Sí, creo que Pero de ahí en todos. fuera, sí. Ah, bueno, sí, creo que todos nos enfadamos, ¿no? Aunque sí creo que faltó, fíjate, algo como un tema para la Justice League, ¿no? En general, o sea, un tema que los identificara, ¿no? Que sonara al final cuando están todos ahí parados mirando al horizonte, un tema exclusivo que se llama así Justice League o algo así. Creo que faltó eso para concluir, no para que fuera el leitmotiv en el que pensáramos siempre al ver esa imagen de la Liga de la Justicia reunida por fin. Eso fue lo único que para mí faltó, pero en lo que se nos presentó, pues fue bastante diverso, fue bastante funcional y que obviamente combinaba muy bien con las imágenes presentadas, ¿no? Se ve que Snyder tiene todavía la escuelita del videoclip, entonces sí, la verdad es que se quedó muy bien. Y eso que mencionas del tema de la Justice League, sí, hay un tema especial específico para la Liga de la Justicia que Ah, cabrón, ¿cuál? comparándola con... Hay una película de Batman de Lego, que no es la película de Batman Lego, es otra que está en Amazon Prime. Y es una película que mira todos los días mi hijo, tengo un hijo pequeño, y todos los días ve esa película de Batman. Y en esa película... Ajá. Es una película corta de unos veintitantos minutos y en la escena hay una escena en específico en la que van al el Coliseo de la Justicia, el Salón de la Justicia, y cada vez que muestra el Salón de la Justicia suena este tema en específico. Ajá. Y eso es algo que se me quedó muy marcado de esa pequeña película que cada vez que se muestra el Salón de la Justicia suena ese tema. Creo que es un tema que pudieron utilizar muy bien. Aquí fue una oportunidad desperdiciada que pudo haber sido un gran añadido. Pero sí, la Liga de la Justicia tiene un tema en específico. Creo que es el mismo tema que salía en el universo animado, en la serie animada. Ah, la de sí, que son sí. como trompetas, la de Ujú. tiritín, tiritín, algo así. A Sí, ver, más o menos. lo voy a poner a ver a la mierda. Porque, De hecho, hubiera usado ese tema, ¿eh? No me hubiera molestado. Sí, hubiera de hecho, sido un gran Easter egg.
Ay, carajo, Totalmente. no sale publicidad de los candidatos presidenciales, no, ahí está. No sé si Déjalo un poco. ahí. Ándale, ese es. Me Aléjalo un poco parece, del micrófono. no sé, me Ujú. parece o es el mismo tema que usan en el intro de DC Universe. Creo O que sea, es muy cuando, parecido. No, es diferente, pero Ujú. sí va por ahí. Pero sí es parecido. Pero ya bueno, sí, pero sí, el Salón de la Justicia sí tiene un tema que pues así, no, ahí, sí es el mismo. ahí luego les paso. Y ahí lo puedes quitar. Sí, no, no, no. Y También. volviendo a lo de la música, sí hubo un problema ahí con Whedon. Cuando lo contrataron para hacer la película, John XL y este. ah, que se me Hans olvidó. Zimmer. Hans Zimmer optaron por salir de la película. No sé si hubo algún problema con Whedon o si no estaban de acuerdo con algunas decisiones. Y se salieron de la película y todo el soundtrack tuvo que ser reemplazado por Danny Elfman. Danny Elfman ya había trabajado anteriormente en algunas películas de superhéroes y yo no sabía que él es el quien compuso el tema de Los Simpson. Pero el problema fue ¿No, que no sabías? no, le dieron a Danny Elfman un par de meses para que compusiera toda la música. Y por esa razón, toda la música de la versión de Whedon, pues suena muy genérica, no tiene nada de alma. O sea, de hecho, a mí también me parece una oportunidad un poco desaprovechada, siendo que o sea, bueno, obviamente las comparaciones son odiosas, pero el tema de Avengers ya es un tema tan mimetizado por la cultura popular, o sea, uno escucha el tema de Avengers y ya sabe que es el tema de Avengers. Y ya tenían este tema preestablecido desde hace tantos años que los fans de los cómics reconocen y que podría ser presentado para una nueva generación y que no se llegó a explotar del todo y también creo que o sea, no lo había pensado hasta ahora, pero creo que tienes razón y que es una oportunidad desperdiciada para ponerle ese punche y que el tema sea también parte eh, o sea, que tenga un impacto mucho mayor. Porque de hecho el Ujú. soundtrack me parece muy bueno, pero creo que ese añadido del tema de la Liga de la Justicia hubiera sido muy a favor de la película y del universo en sí. Ujú. Y bueno, pues pasemos a lo último, a la parte más controversial, que Mira, viene siendo el epílogo de la película. mira, para mí el epílogo es a Snyder sacándola, la desenfunda, la pone sobre la mesa y dice, miren, de esto se perdieron. Eso para mí es el epílogo, honestamente. Es como cuando ves a tu ex después de meses y te pones mamadísimo. Exacto. O sea, no sé, comenta tú primero, Mara, ya después yo veo qué digo. Ya bueno, voy a, Sí. voy a tratar de ser lo más conciso posible. ¿O quieres hablar tú primero? Bueno, a mí me pareció, en mi mente la película termina en el diálogo del papá de Cyborg eh, comentándole todo lo que, la justicia y todo eso. Y bueno, a partir de ahí vemos la pesadilla de Batman y todo esto sin sentido de creo que fue una forma en la que Snyder dijo ya la mierda todo, voy a hacer lo que se me antoje y todo está justificado porque es un sueño. Es como esas películas en las que pasa un desmadre, se acaba el mundo y luego al final el protagonista despierta. Básicamente es eso, pero en 15 minutos o 10 minutos, no sé cuánto duró. Eh, pues sí, digo, no está mal eh, para algunas personas. A mí en lo particular no me gustó porque no le encontré sentido, pero pues tampoco no lo quita mérito a todas las 4 horas que ya habíamos visto antes, porque pues en realidad eso no forma parte de la trama principal. Y
pues en realidad no tengo mucho que decir. Sí, me pareció un poco choqueante, pero pues para mí la película terminó con el diálogo del señor Stone. Eh, yo quiero decir, Ujú, ya como cerrando un poco, creo que el problema más grande de la escena, que personalmente me encanta, o sea, personalmente como fan de cómic eh, y alguien que ha jugado también los juegos de Injustice y le gustan mucho los Elseworlds, que es algo que es algo que, o sea, si DC hace una película sobre un universo alterno, ujú, así sería como que pionero en este sentido, ¿no? Pero creo que el problema fue que lo metieran al final, o sea, lo chévere de las escenas post-créditos de Marvel, digamos, es que te ponen 2 minutos extra de, como que te dan un refill de post de gaseosa cuando vas a comprar una hamburguesa, pero no es ujú. como que fue demasiado en muy poco tiempo. Creo que hubiera funcionado mejor si poco a poco durante la película te dieran partecitas y que el último momento sea la conversación del Joker con Batman en algo muy conciso. Pero creo que, o sea, personalmente la escena me gusta, solo no me llega a cuadrar que esté todo arrinconado al final, siendo que le dieron tanto énfasis en su momento cuando Zack Snyder estaba haciendo la promoción de la película, le dieron demasiado énfasis. Y creo que hubiera funcionado un poco mejor, como te digo, repartido a lo largo de la película. Ujú. Yo, mira, como te digo, creo que es como que la espinita que te deja Snyder, ¿no? De sus ambiciones. O sea, Snyder claramente se ahogó en sus propias ambiciones, porque tenía una idea muy extensa de su universo. Claramente, lo que él te está diciendo es que después de esta Justice League que nos presentó, va a llegar Darkseid, se muere Lois Lane, todo se va a ir al coño, y pues tienen que viajar al pasado, un flashpoint, ¿no? O sea, todo eso quedó muy claro. Pero para mí fue demasiado, como dice Franco, te lo dio muy de knockout. Y honestamente, si llevas a hacer eso, güey, maldita sea, pon una referencia a Hal Jordan de perdido. O sea, ninguna referencia a Hal Jordan, ninguna. O sea, hasta el maldito Joker estaba ahí, pero ninguna linterna verde. Eso, la verdad, digo, si ya estás ahí soltando fanservice, pues Ujú. mínimo algo de linterna verde, que es un personaje que me gusta mucho y que no apareció. Y aparte, el detective marciano, no sé qué opinan ustedes, pero para mí, ese es un error de guión brutal. O sea, para mí es una conveniencia de guión que es la que mencioné al principio, porque él es quien motiva a Luis Lane a volver a salir, ¿no? Al monumento de Superman. Y se mete de la nada, o sea, realmente de la nada se mete a la Ujú. trama. Quien sepa quién es el personaje, pues dice, pues el detective marciano, pero quien no sepa quién es, o inclusive viéndolo desde un punto de vista un poco más crítico, pues está un poco gratuito su presencia, la verdad. Ujú. Y aparte llega al final diciendo que ya está inspirado, o sea, güey, el mundo se iba a acabar y tú y tú ni tus luces, ¿no? No, Entonces, la verdad es, a ver qué. no, si me dejas interrumpirte un segundo, creo que ese es un error que podrías decir de Wonder Woman en Batman contra Superman, que literalmente Wonder Woman es de las cosas que más, o sea, de todas las cosas de Batman contra Superman que la gente se ha quejado, nunca he escuchado a nadie quejarse de Wonder Woman. Y creo que es una situación un poco parecida. O sea, ya de repente Detective Marciano sí tuvo una aparición un poco gratuita, pero fue más como un easter egg a futuro. O sea, creo que si hubieran metido un personaje más hubiera saturado un poco la trama, a Sí, pesar de que sean 4. Y de hecho, no, incluso. no, y así, algo repito, llegué a Ujú. leer que quería Zack Snyder meter un cameo de Ryan Reynolds como Green Lantern o una mención o algo así, pero que por cuestiones de agenda y que está ahorita trabajando con Marvel, creo que no se pudo conseguir eso. Pero yo también me quedé con ganas de un poco de Linterna Verde. Y bueno, eso es todo. Ahora sí. Sí, lo que iba a decir era eso, justo que había planes para que esa escena, en lugar de el detective marciano, hubiera sido un linterna verde, que hubiera sido mucho peor, porque un linterna verde que no protege la tierra, pues, ¿qué onda contigo, güey? No está haciendo tu trabajo. Y, pero sí, fue algo que no me esperaba y creo que sí me dio algo de cringe ver esa escena porque, porque estaba perfectamente justificado que fuera Marta quien motiva a Lois, porque había una gran conexión ahí en su luto.
y hubiera sido perfecto que estuvieran ellas dos platicando y ella la motivara. No era necesario para nada que fuera el detective marciano. Y nosotros Pues sabemos mira, que es el detective marciano porque conocemos el personaje, pero la gente común no va a saber qué onda. bueno, yo desde mi subjetividad opino que es imperdonable que no haya habido ningún guiño a Hal Jordan, aunque no haya estado Ryan Reynolds, un guiño a Hal Jordan, de un piloto recibiendo, o sea, un piloto, una nave de fondo, lo que sea. O sea, hasta el pinche Atom, güey, hasta el pinche Atom que a nadie le importa, bueno, no sé si a alguien le gusta ese personaje, Un pero hasta el poquito. pinche Atom, hasta Atom, güey, está, y no está Hal Jordan. Bueno, para mí eso fue como que, bueno, ahí muere. Pero eso es todo lo que puedo decir del epílogo. Tiene sus cosas, pero vaya, no O sea, yo arruina la igual, yo película. igual estoy feliz de haber visto a Detective Marciano, que es uno de mis personajes. Acá en Perú se dice Caleta, un personaje que no es tan conocido, favoritos. Entonces, o sea, no me molesta. Sí, sí entiendo sus quejas al respecto, pero ya en este punto ya es como cosas que dejo pasar porque es fanservice como mierda y lo dejo pasar y ya. Ujú. Así que no me meto mucho con eso. De hecho, ahora que me doy cuenta, antes de terminar, no hemos hablado de Darkseid en lo absoluto en todo el podcast. Ujú. Pues es que pues no hay mucho que decir. Darkseid estuvo. La primera vez que lo vimos fue en la pelea esa contra Hércules y Zeus y todas las Amazonas. Y ahí sí lo vimos un Darkseid muy débil. ¿Hércules? Pues, ¿Cuál Hércules? creo que era Hércules. Sí, Sí, no era era él, era Era Ares, Zeus. Ares, Zeus y, Ares y Zeus, bro, es cierto. y no siguen más. Y todos los otros. Y Pero ah, bueno, sorry, sorry. no era débil en sí porque pues pelear contra dos dioses de la mitología pues no es nada fácil, me imagino. Pero pues sí, esta fue la primera aparición y fue humillado. Y ya en la segunda aparición, bueno, las demás apariciones pues ya no vimos que hiciera pues nada, solamente estaba ahí viendo. Y pero pues no sé qué opinan ustedes de O él. sea, a mí me parece que tiene un potencial muy grande como personaje, ya que normalmente los villanos se los presentan como estos seres eh, demasiado poderosos que nadie puede derrotar y que nacieron ya midiendo 3 metros y con armadura de plata. Y que te muestren primero un Darkseid que es derrotado, le da un poco más de profundidad. O sea, por más que es un detalle que a lo mejor no pienses mucho en eso, pero cuando lo analizas un poco, te das cuenta que después de esa derrota, él ya no va a querer ser derrotado nunca más. Entonces, Ujú. o sea, cualquier personaje que tenga una motivación dentro de, que su motivación sea no repetir los fallos del pasado, a mí personalmente ya me causa bastante interés. Y de hecho me gustaría ver cómo retrabajan o sea, bueno, Darkseid en los cómics es un personaje que no ha cambiado tanto a lo largo de los años. Tiene bastantes interpretaciones y algunas son bastante interesantes, sobre todo, no sé si algunos han leído el cómic de Mr. Miracle que salió de Tom King, que salió en 2019, me parece, o 2018. Entonces, reinterpretar y recontextualizar a Darkseid para nuestra sociedad actual o nuestro espacio temporal actual, creo que es algo que se podría, si se hace bien, podría estar al nivel de villanos grandes de la historia como Darth Vader o Thanos, ¿no? Como villanos del Mira, cine en general. yo espero que si continúan este universo, este, pues cuando se retome a Darkseid, introduzcan a los nuevos dioses, ¿no? Sobre todo a Orión, que es con quien tiene, digamos, más marcada esta rivalidad, ¿no? Eh, Me gustaría de verdad que se trabajara esa relación entre Orión y Darkseid, porque me decepcioné mucho cuando no apareció Adam Warlock en Marvel, ¿no? Peleando contra Bien, Thanos, porque pues Adam Warlock es un personaje muy importante en este desarrollo sí. del personaje, y pues aquí ni fu ni fa. Entonces, si llegaran a continuar esta saga, espero que Snyder tome en cuenta a Orión y a los nuevos dioses como a Mr. Miracle que mencionaste, Franco,
porque la verdad es que sí, aumentarían muchísimo, pero muchísimo la mitología y el universo de DC, o sea, no sé, son personajes muy interesantes que podrían darle mucha profundidad a Darkseid, porque de hecho la profundidad de Darkseid se genera precisamente con estos personajes que le rodean, ¿no? O sea, de ahí nace la sustancia como villano, vaya, que puede tener Darkseid. Entonces, pues bueno, a ver qué dice el futuro, ¿no? A ver si lo De vemos, hecho, a ver si no. me parece que está en producción una película de los New Gods. Sí, pero pues esta Duvernay no va a tomar nada de Darkseid, entonces, digo, de Snyder, entonces, pues es, digamos, muy Bueno, aparte a lo mejor un poquito. Tal vez sí entra como O sea, productor. Ojalá. Y pues bueno, ya como pasamos como una término general, ¿creen que cambia esta película la percepción de las anteriores entregas de Snyder como Man of Steel, Batman vs Superman, y con esta que se complete la trilogía? ¿Creen que cambia la percepción de las películas anteriores o puede funcionar sola? creo que ambas opciones. Puedes ver, puedes ver la película de la Justicia sin ver los anteriores. Y, o sea, casi todas las cosas que pasan, que han pasado en películas anteriores, se explican en esta. O sea, es como leer un arco nuevo de superhéroes. O sea, leer la Ley de la Justicia de Nuevo 52. Los personajes ya existen en sus cosas individuales, pero puedes leerlo y entenderlo. Pero cuando lo recontextualizas como trilogía, creo que funciona mucho mejor. O sea, ambas versiones funcionan, pero como trilogía te está contando una historia completa de todos estos personajes, desde Man of Steel hasta Justice League, que se llega a cerrar del todo. Y o sea, así ya no haya más Snyder en el universo de DC, ya ha contado su historia. Puede alargarse la historia, puede haber nuevas historias, puede ser, pero la historia que quería contar Zack Snyder hasta ahora ya está completa y si no hay nada más, yo ya estoy feliz con lo que nos ha dado. Yo creo que puede revalorizarse, ¿no? Porque es una película bastante, pues, que funciona mejor. Sin embargo, este es un problema, pues, ya bastante más profundo, ¿no? De cómo la audiencia percibe lo que es una buena película y lo que no. O sea, actualmente estamos muy interesados porque toda la trama encaje, porque todos los personajes sean coherentes, porque todo tenga una motivación clara, ¿no? Entonces, claramente Snyder, al ser un director que no encaja en estos estándares formales de la industria, pues siempre va a generar debate. Yo personalmente creo que si la gente no se pone tan severa con Snyder, porque a veces son muy severos, podrían disfrutarlo más, ¿no? Y no llorar como ciertos youtubers, ¿no? Que nos ven algo de Snyder y empiezan a hacer un desván ahí, pero siempre va a estar en discusión si Snyder hizo un buen trabajo o uno malo. Yo personalmente te digo, sí le encuentro su gracia a las películas. Creo que la Justice League es un escalón muy alto, muy arriba de lo que entregó previamente, pero eso no significa que las anteriores sean bodrios, tal cual, o sea, tienen cosas que destacarse. Y creo que con esta película probablemente la gente empiece a ver a Snyder diferente y empiece a apreciarlo por lo que puede ofrecerte en su cine, ¿no? Y pues a ver qué hace Snyder en el futuro. Ojalá y mejore y avance como cineasta y pueda crecer, ¿no? Con su estilo. Bueno, yo solo les quiero comentar que Batman vs Superman tiene una versión también extendida que cambia completamente la percepción de la película. En la versión extendida de Batman vs Superman hay mucha más justificación, como dices, de los motivos de los personajes. Y pues yo creo que esta película hace lo mismo con las anteriores entregas. Creo que le da es como estirar la trama de una forma positiva. Es como darle más profundidad a los personajes. Y sí, Snyder se envuelve muy bien en películas largas, pues creo que es su don y su maldición, ¿no? De que no puede contar una historia si no es en varias horas, de tres para arriba, ¿no? Si Sí. lo hace más compacta, pues
Lo mismo A ver, con no queda Watchmen. bien. Claro, pero, o sea, me parece interesante eso. O sea, uno no le exige a. No es por comparar ya, pero no le exigiría a Tarkovsky que reduzca sus películas que duren menos de 2 horas y media o 3 horas. O sea, hay directores que simplemente, y eso no los desmerita, o sea, hay historias que tienen que ser contadas en un tiempo mayor. Eh, las películas de acción en general funcionan porque puedes contar una buena historia en 2 horas o 2 horas y media, pero este tipo de películas que son un poco más masivas a ver, y que involucran a tantos personajes, creo que sí es necesario que duren un poco más. Tal vez no 4 horas, pero digamos 3 horas me parece un tiempo que debería estandarizarse un poco más, ¿no? O sea, no sé por qué todos a huevos quieren que sí o sí las películas duren 2 horas o menos. Creo que debería de abrirse más el espacio a que haya blockbusters que duren de 3 horas a más. Y sí, porque la gente dijo, "Oh, no mames, Endgame va a durar 3 horas. Ujú. Qué épico, o sea, güey, no mames. Hay películas que duran, ¿qué? 9 horas, o sea, Semanas. como dice Franco, no le pides a, por ejemplo, a Wang Bing que sus películas duren menos de 9 horas, o sea, no, o sea, hay que acostumbrarse a duraciones más largas. Yo, hay que acostumbrarse a duraciones más largas y ya está, o sea, no tiene nada de malo, pero bueno, la industria, como digo, tiene parámetros formales que exigen o que contemplan pues de que una película no se vende bien si dura tanto, entonces ojalá que Endgame y la Justice League de Snyder vayan rompiendo un poco estos estándares, la verdad, ojalá y en un futuro veamos más blockbusters tan épicos que duren más de 3 horas y media. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por terminado este episodio. Creo que ya dimos opinión de la mayoría de las cosas que se podían dar opinión. Todavía hay mucho más que decir de la película, pero pues no queremos alargar tanto este capítulo, que de por sí ya está muy largo. Y pues no sé si tengan algo más que añadir. No, solo que restauren el universo Snyder Plugs. Sí, restauren el universo Snyder y metan a Hal Jordan, no metan otro linterna, por favor. Eso es todo. Bueno, No, que no, pero si meten a Jon Stewart yo no me quejo, la verdad. O Negra sea, la chingada. y que sea John Boyega, Hostia. Prefiero al pelirrojo. A ¿Cómo se llama el a pelirrojo? Guy Gardner también, que sea el actor de Ron Weasley. De hecho creo que no sería una mala idea, o sea, tiene el peinado de honguito y todo. Y no Hal sé si Jordan o nada. bueno, pues por ahí decían que Y Hal bueno, Jordan no, ya, bueno, hay que cortarlo. Pero por ahí he escuchado que podía ser Tom Cruise y me pareció una buena opción. Me pareció una buena opción un Hal Jordan mayor, como que. Pero ya hicieron eso con Batman un poco, pero como que un Hal Jordan más experimentado me parecería una buena opción. Hal Jordan de la tercera edad. No, no tan viejo tampoco, pero como que con las canas así en la sien, como que el peinado que tiene en la saga de Parallax, Parallax. Sí, tal o vez. sea, Pero bueno, pues yo creo que ahí podemos cortarle. Por mi parte yo me despido. Mi nombre es Omar Cavazos. Este episodio lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. muchas gracias. chao.